Muchas gracias, muchas gracias. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, ok. Me acaban de informar que no tenemos suficiente tiempo, así es que voy a ir bien rápido. Y les voy a informar que todo lo que les voy a compartir aquí está aquí. Así es que algunos de ustedes han visto allá, lo están vendiendo, pero si tienen la curiosidad, por favor, cómprenlo, porque voy a ir a 100 millas por hora. Ok, todo lo que hemos escuchado el día de hoy es basado en revelaciones dadas de nuestro Señor Jesucristo al reverendo Moon, quien se le apareció en 1935 durante su oración el día de Cuaresma. Y él le pedía a Dios que él por favor le explique por qué hay mucho sufrimiento en este mundo, qué sucede después de la muerte, a dónde vamos y cuál es la misión del Mesías aquí en la tierra. Y durante los 9 siguientes años, el padre Moon oró mucho, leyendo la Biblia, leyendo otros libros, orando. Y el resultado es lo que los que han escuchado el día de hoy, los principios divinos, o el principio divino más bien dicho. Para que se den cuenta más o menos del corazón que él tiene, escribió él este poema cuando tenía apenas 15 años. Cuando dudo de las personas, siento dolor. Cuando la juzgo, es insoportable. Cuando odio a la gente, no encuentro valor a mi existencia. Pero si creo, soy engañado. Aun cuando amo, se me traiciona. Sufriendo y afligido esta noche, mi cabeza en mis manos. ¿Estoy equivocado? Sí, estoy equivocado. Aunque seamos engañados, continúa creyendo. Aunque cuando seamos traicionados, debemos perdonar. Ama completamente, incluso a aquellos que te odian. Limpia tus lágrimas y acepta con una sonrisa aquellos que no conocen nada más que engaño. Y a esos que traicionan sin lamentarse. Oh Señor, el dolor de amar. Mira mis manos, pon tu mano sobre mi pecho. Mi corazón estalla con semejante agonía. Pero cuando amo a aquellos que actúan contra mí, consigo la victoria. Si tú has hecho la misma cosa, te daré la corona de la gloria. Wow. Cada vez que yo tengo problemas con mi esposo, yo voy y leo este poema. Ahí está mi esposo. Me llena el alma, de verdad. Si tú haces la misma cosa, te daré la corona de la gloria. Cada uno de nosotros podemos hacer eso. ¿A quién se parecen estas palabras? Nuestro Señor Jesús nos dijo eso. Perdonen y serán perdonados. Amen y serán amados. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Nuestro Señor Jesús dijo 70 veces 70. Entonces, aquellos que realmente queremos ser buenos cristianos, tenemos que perdonar a nuestro enemigo 70 veces 70. Eso en un día. Ok. Entonces, comencemos. El reverendo Moon nació aquí en Corea del Norte. Queremos ver que Corea hasta el día de hoy ha sido dividida y desde 1905 hasta el 45 ha sido ocupada por los japoneses y él sufrió mucho durante ese tiempo. Vino el 6 de enero de 1920, sus padres tuvieron 13 hijos, 5 de ellos murieron. En su linaje los segundos hijos morían temprano. Y luego, desde 1919, el movimiento de independencia hizo un tremendo pago a nivel nacional con su nacimiento en Corea. ¿Qué sucedió en 1920? La Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan lo que estaba hablando el pastor? La Primera Guerra Mundial. Ese es un pago de indemnización. Esa es la casa donde él nació. ¿Qué quiere decir Song Myung-moon? Moon significa verdad. Son significa belleza, pescado y cordero. Myeon significa algo realmente brillante, el sol y la luna. Ahí está él en la Universidad Waseda de Waseda en Tokio, Japón. Se graduó de ingeniero electrónico. Por eso ustedes ven que todo el principio divino tiene mucha ciencia y combinado con la Biblia.
su lucha espiritual para descubrir las respuestas que ustedes han recibido el día de hoy. Comenzó en busca de la verdad, entrenándose a sí mismo. Practicaba una autodisciplina severa, ayunaba, usaba ropa andrajosa y oraba todas las noches. Oraba frente al río Han y en las montañas. Cuando meditaba acerca de la vida de Jesús y de la situación de Dios, no podía detener sus lágrimas. A veces su ropa estaba mojada en la mañana debido al llanto de toda la noche. Él investigaba todos los aspectos de la vida humana, hablando con políticos, pero también con pordioseros y prostitutas. Él quería conocer su corazón, quería conocer el corazón humano en general. Su credo era, antes de buscar dominio sobre la creación, uno debe tener dominio sobre sí mismo. Wow, ese mensaje debe ser para todos nosotros. El principio divino es la culminación de lucha con Satanás. Así derramó lágrimas, sudor y sangre. El reverendo Moon decía, si ustedes lucharan con Satanás directamente, aún sus huesos serían triturados. Si les contara cómo descubrí el principio, tendrán una gran carga de indemnidad. O sea, tendríamos que pagar mucho. Con el apoyo del mundo espiritual, el reverendo Moon pudo comenzar la providencia para el reino de Dios en la tierra. La recreación del hombre, tal como la creación original, debe comenzar con la palabra. Satanás cogió la palabra de Dios y la cambió, la hizo una mentira. Entonces Dios, para recrearnos, tiene que volver a dar su palabra. Y podemos así recrear. Leyó muchos libros de religión y filosofía. Leía simultáneamente la traducción de la Biblia en coreano, inglés, japonés y comparaba el significado de varios pasajes. Su Biblia estaba llena de comentarios y reflexiones y los márgenes eran llenos de marcas. Su autoentrenamiento incluía estudiar en una fábrica muy bulliciosa para desarrollar poderes de concentración. Hacía trabajo laboral pesado en un muelle de barcos. Cargaba carbón a diferentes sitios. Se quedaba en los hoteles más caros de Tokio y dormía con los vagabundos en la calle enredado en periódicos. Él quería conocer el corazón del ser humano. En cierta ocasión, su madre caminó 5 millas desde su casa porque pensó que se había hundido el barco de él. Y llegó allá, se dio cuenta que no tenía los zapatos. Imagínense el corazón de una madre. Caminar 5 millas sin zapatos porque pensó que su hijo había muerto. Pero gracias a Dios, dice el reverendo Moon, al tratar de subir al barco sintió pesadez en sus pies y se dio cuenta que estaba siendo guiado a no seguir el viaje por esos medios. Es el amor de una madre, no sé, una madre siente, intuye el peligro de sus hijos. No les voy a contar mucho esto porque ya digo, no tengo tiempo, me van a poner allá los minutos que tengo. Pero más o menos, Dios va a enviar a su elegido. Jesús envió a su elegido. ¿A quién los va a enviar? ¿A los judíos o a los cristianos? A los cristianos. Entonces Jesús llamó al Padre Moon al cristianismo. Allí en Corea hubo un tremendo movimiento, revelaciones que decían que viene el Cristo a Corea. Y muchas iglesias estaban incluyendo, haciendo vestimenta para Jesús, haciendo inclinaciones, orando, ayunando, en preparación para el Mesías que decían que venía a Corea. Uno de ellos, el señor Kim, recibió directamente la revelación de que él debía servir al reverendo Moon, pero no lo hizo. Eventualmente el reverendo Moon tuvo que salir de allí y regresar a Corea del Norte. Como ya digo, no les voy a leer mucho, pero todo esto está aquí. Este es su primer discípulo, Whampoa Kim. Se unió a los 18 años. Y tuve una fidelidad, un amor tremendo al Padre Moon. Tanto es así que cuando lo tiraron a la calle después de haber sido torturado, lo tiraron a la calle pensando que ya estaba muerto, lleno de sangre. Él vino, lo cogió y lo revivió. Sí, le tomó 100 días en revivirlo. Esto fue en el 1956. Luego, después de 1948, muchos líderes religiosos, porque veían que su iglesia estaba creciendo, fueron y se quejaron nuevamente y fue arrestado. Y esta vez fue sentenciado a 5 años de prisión. Por lo general,
la gente se moría dentro de 6 meses porque les daban una cuota muy, muy fuerte de cargar sacos de cal. Ahí está la planta de fertilizantes de Hungnam, donde el reverendo Moon fue prisionero de labor desde el 48 hasta el 50. Dice que esa cal llenaba las manos y se veían los huesos, se veía la sangre, y así tenían que cargarlo, tenían que llenar cierta cuota de sacos, y aquellos que no lo hacían les quitaban su ración de comida. Las raciones de la prisión eran 3 bocados de granos, de un caldo aguado de hojas de rábano y sal. Si un prisionero moría en la mesa, otros trataban de sacar la comida de su boca para saciarse. El reverendo Moon dividía en 2 su ración y daba a los demás la otra mitad. Los domingos comía la ración entera y sentía en ello la misericordia de Dios y la esperanza de vivir. En un estado de agotamiento total y casi al punto de morirse de hambre, la saliva de los prisioneros se volvía tan espesa como la goma. Los sacos debían ser llenados por el sulfato de amonio, llevados a una balanza para pesarlos y luego meterlos en bolsas de 50 kilos. La meta diaria de trabajo para un grupo de prisioneros era de llenar 1,300 bolsas en 8 horas. Si los prisioneros no cumplían con su meta, se les cortaba en 2 la ración de comida diaria. El reverendo Moon hacía doble trabajo. Así los prisioneros testificaron que, siendo parte de su grupo, él salvó sus vidas. La tasa de mortalidad anual era de 50% en la prisión. Una persona normal moría en 6 meses y escupiendo sangre. El reverendo Moon oraba 3 veces al día por los miembros de su iglesia en Pyongyang. Los prisioneros tenían una taza de agua por día antes de dormir. El reverendo Moon guardaba un poco de agua y se aseaba antes que nadie despertara. Otros se bañaban en la piscina de agua contaminada y se enfermaban. Un tambor de 50 galones servía como baño de comunidad. O sea, 40 prisioneros en un cuarto, imagínense. El reverendo Moon tomó el lugar más humilde y dormía cerca del baño. Así los demás no lo pisoteaban y podía preservar la dignidad de ser el templo de Dios. Hasta el día de su último día, él decía, este es el templo de Dios, y nos enseñó a guardarnos como el templo de Dios. Los miembros de la iglesia lo visitaban en la prisión y le daban ropa y harina de arroz. El reverendo Moon regalaba la ropa a otros y compartía la harina de arroz enrollándola en papeles. Cierta vez se perdió una pequeña bolsa de harina de arroz. Los otros prisioneros encontraron al ladrón y se lo trajeron para que lo castigara. El reverendo Moon le ofreció más harina de arroz porque decía que debe haber tenido mucha hambre, demostrando más amor, y así se pudo ganar a ese hombre. El reverendo Moon explicó que Dios ama a todos, aún a aquellos que pensamos que son criminales. Esto ya es bastante. Gracias a la liberación de las Naciones Unidas que vinieron en el tiempo de Inchon, el general MacArthur vino y liberó a Corea del Norte, y en ese tiempo el reverendo Moon pudo salir con 12 discípulos, sin hablar nada de Dios, sin hablar nada del principio divino. Él simplemente los sirvió con su comida, trabajando duro, se los ganó. Muchos de ellos recibían revelaciones. Síguelo el reverendo Moon, síguelo. Y salió de la prisión con 12 discípulos. Esta foto fue tomada en Corea del Norte por uno de los aviones, y lo publicaron en todos los periódicos, demostrando que Jesús estaba protegiendo a Corea en ese tiempo. Estos se fueron a Corea del Sur y se refugiaron en Pusan, y allí en ese muelle cargaron barcos durante el día y dormían en el pavimento por una noche bajo un saco viejo. Wonpul Kim tenía habilidades de artista y pintaba retratos de los soldados americanos. Salieron de la ciudad y excavaron un pozo. La gente venía a buscar agua y les hablaban. Aquí es donde construyeron una roca y una choza de barro. Ahí está. Esa es la primera iglesia de unificación. Yo tuve la oportunidad de traducir la vida del Padre Moon y experimenté. Yo fui allá, fue una experiencia espiritual en donde me vi dentro de esa choza y veía la nieve que se derretía y caía sobre su discípulo. Y decía, levanta, levanta, escribe, escribe. Y escribía sobre los cartones de la choza.
Estas primeras discípulos eran cristianas que escucharon que había ahí al tope de la montaña un jovencito muy cristiano y quisieron ir a darle testimonio. Fueron con sus Biblias a darle testimonio y al final, después de muchas horas, él los escuchó y al final la más anciana le dice, ahora sí, por favor, usted ore. Y se pone a orar. Y orar y a orar y a orar y a llorar y a llorar y a llorar, explicando el corazón afligido de Dios. Las dos señoras terminaron inclinándose y se dieron cuenta que él es alguien especial enviado por Jesús. Fueron sus primeras mujeres, discípulos. Aquí vemos con otros discípulos, incluyendo Won Pol Kim, Hyo Yeon Yu. Muchos, esta es la roca de las lágrimas. Él siempre iba al tope de la montaña a orar y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando muchos de los ministros que llevamos a Corea fueron allá a esta roca de lágrimas, ellos se abrieron espiritualmente y vieron las lágrimas del Padre Moon allí. Testificando, el Espíritu Santo estaba testificándoles quién es el Reverendo Moon. Está con otro grupo de seguidores. Aquí está la segunda asociación del Espíritu Santo por la unificación del cristianismo mundial. Reverendo Moon nunca quiso hacer otra iglesia. Jesús le dio la revelación. Jesús lo envió al cristianismo. Entonces se fundó la Asociación del Espíritu Santo por la unificación del cristianismo mundial. Ustedes saben que tenemos en este día de más de 600 dominaciones del cristianismo. Es del cuerpo de Cristo dividido. Entonces Jesús le dice al Padre Moon, une a mi gente. Todos somos hijos del Padre, hijos del Espíritu Santo, del Hijo del Espíritu Santo. Une a mi gente. Por eso es que ese título. Y ahí está con las primeros miembros. Algunos de ellos son jóvenes que estaban en una escuela de teología y le siguieron al Padre Moon. Una de las tradiciones que Jesús le dijo que formara, que los jóvenes se purifiquen. ¿Cuál es la primera bendición? La purificación física espiritual, ¿no? La madurez individual. Y luego la segunda bendición, casarse, ¿no? ¿Por qué creen que la Iglesia Católica hasta el día de hoy creó a los sacerdotes y a las monjitas? Todo tiene su razón de ser. Dios está purificando el sexo. Pero el propósito es la familia, ¿verdad? El matrimonio. Entonces Jesús le dijo al Padre Moon, ahora ya que tus jóvenes están puros, ahora tienes que emparejarlos y casarlos para que construyan familias ideales. Y ahí está, haciendo emparejamientos desde el año 1950. Él a cada uno de sus jóvenes los recomendaba el uno con el otro. Él podía ver los ancestros, podía ver su pasado, su presente y su futuro. Entonces los llamaba uno de aquí, otro de acá y los ponía juntos. Y gracias a Dios, muchas de nuestras parejas de hoy fuimos recomendadas por él. Aquí está también dando conferencias del principio. El reverendo Yu tenía polio y no podía pararse y lo hacía sentado. El reverendo Johan Lee, también uno de los principales de las primeras 36 parejas que él bendijo, que son la base, el fundamento para la unificación. Aquí vemos otra sede principal de la iglesia en Seúl, en Chonpadong, y ahora la nueva iglesia en Corea, en el 2001. Aquí están 14 estudiantes femeninas que fueron expulsadas de la Universidad de Mujeres de Iowa por ser miembros de la Iglesia Unificación. Todas se unieron a él y dos de ellas fueron profesoras que iban a la iglesia del Padre Moon diciendo que como estamos enseñando la caída del hombre, entonces habían muchos rumores de que tenía algo que ver con sexo. Entonces las profesoras iban a investigar al Padre Moon y se quedaban. Dos de ellas fueron las misioneras a los Estados Unidos aquí, Mrs. Yu. Aquí está orando en una montaña con sus discípulos en Corea, aquí dando testimonio, enseñando a los campesinos a plantar arroz. Y en la Biblia dice en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En 1960,
Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La sagrada bendición de los padres verdaderos ocurrió el 13 de marzo de 1960. Por primera vez en la historia, después de 6,000 años bíblicos, un hombre centrado en Dios, una mujer centrada en Dios, se casan y forman las bodas sagradas centradas en Dios. Por eso los llamamos los padres verdaderos. En marzo 17 le hicieron la boda a nivel estilo occidental, y esta es la primera foto que fue publicada El Principio Divino en inglés. Aquí está con su primera hija, Yejin, cuando vino a los Estados Unidos en 1965, nuevamente dirigido por Jesús, que le dijo, anda a los Estados Unidos. Los Estados Unidos son la Roma de hoy. Los Estados Unidos son la esperanza de Dios. Pero el comunismo estaba muy fuerte, la inmoralidad estaba muy fuerte. Jesús lo mandó a los Estados Unidos que venga, y se quedó aquí más de 40 años. Se unió con los presidentes Eisenhower, con Edward Kennedy, con el presidente Nixon, con el primer ministro de Japón, con el presidente Ford y el primer ministro Edward Hayes de Inglaterra, para inaugurar la Federación de Familias Pro Paz Mundial. También él recibió el premio de la libertad de fe y la familia del ministro del Departamento de Defensa, Alexander Haig. Se reunió con el presidente Gorbachev. ¿Se acuerdan? Hay que amar al enemigo. El enemigo número 1, Corea del Norte y Rusia. Pues fue allá y le predicó a Gorbachev que tenía que dejar su doctrina y que tenía que creer en Dios. Fue allá, y aquí su enemigo, el peor, él es el que mató a su familia y trató de matarlo a él. Pasó 3 años bajo el dominio de Kim Il-sung, pero fue allá a amar al enemigo, arriesgando su vida, porque cualquier momento Corea del Norte lo hubieran agarrado, lo hubieran matado mismo a él, a su esposa y a todos los guardias que llegó. Pero fue allá, Corea del Norte, porque él sabe el principio, él sabe la guía de Jesús de amar al enemigo. Y está con Kim Il-sung en Corea del Norte. Luego vino a los Estados Unidos y estableció tierras santas, tierras sagradas, en 50 estados en 50 días, en 1964. Nos da un ejemplo de una pareja feliz. También fundó a los angelitos por medio de las artes por la paz mundial, y los llevó ante el presidente Eisenhower, ante la reina Elizabeth en el 71, ante el presidente Nixon, ante Raisa Gorbachev en 1994, y los angelitos fueron a Corea del Norte predicando la paz. Inclusive hubo un intercambio de niñas de Corea del Norte al sur y viceversa por la paz en 1998. Y aquí le aconsejó al presidente Nixon que confiese públicamente, que se arrepienta y pida perdón. Y todos los miembros hicieron un ayuno de 7 días frente a la Casa Blanca, pidiéndole al presidente que se arrepintiera. Y que si él se arrepintiese públicamente, entonces los cristianos, la gente le hubiera dicho, está bien, todos cometemos errores, le damos una nueva oportunidad. Desafortunadamente no escuchó. ¿Y qué le pidieron? Que renuncie. Sí. Luego comenzó sus discursos públicos. Allí está en Madison Square Garden. Hoy puede ser su renacimiento. Después, en 74, gira del Día de la Esperanza. En 1976, Yankee Stadium, primera vez yo participé allí en el Festival de Dios Bendiga América. Luego en Washington Monument, más de 350,000 personas vinieron. Yo tuve la gran alegría de traer gente desde Nueva York a Washington con un cartel grandísimo que decía New York loves Robert Moon. Nueva York ama al Padre Moon. Y allí declaró muchas cosas. Fue mi primera vez que pude traducir el discurso de él. Luego en Yoido Island, Festival de Dios y Libertad, en 75. En Corea, más de 1.2 millones de personas asistieron. Y aquí tenemos, él compró el antiguo Hotel New Yorker.
tiene 44 pisos. ¿Para qué? Para atraer a los misioneros alrededor del mundo. Allí nos entrenó. Teníamos seminarios de 40 días, de 120 días. Y una vez que nos graduábamos, nos enviaba como misioneros a 194 países. De allí que por doquiera que vayamos, tenemos siempre una sede donde podemos ir. Y hasta el día de hoy, el hotel todavía hace parte de hotel y también tiene todavía misioneros. ¿Qué significado tiene el matrimonio que nos da el Padre Moon? Significa el cambio de linaje de sangre. Así como en la Iglesia Católica vamos y recibimos la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando recibimos ese sacramento, esa es una condición para que Satanás se aparte, ¿no? Entonces aquí igual, el matrimonio, la bendición del matrimonio quiere decir sacar el linaje de sangre de Satanás y recibir el linaje de sangre de Dios. Por eso es que la misión más importante del Padre Moon era dar bendición de matrimonio. Aquí está el primer día de la declaración de la apertura del reino de Dios en la tierra, el julio 7 del 77. El reino de Dios en la tierra ya comenzó. ¿Se acuerdan que estaba diciendo el pastor? Estamos viviendo en una era increíble. El reino de Dios en la tierra ya está entre nosotros. El 8 de febrero hizo una bendición de 1,800 parejas a nivel mundial, parejas de diferentes razas, diferentes culturas, diferentes denominaciones, para que ellos se comprometan a construir una familia ideal. Luego en 1982, gracias a Dios, mi esposo y yo fuimos bendecidos allí. En el Madison Square Garden, 2,075 parejas. Ya les contaré un poquito más de eso. Y luego en el 14 de octubre, en 6,000 parejas en el gimnasio de Seúl. Su segundo hijo, desafortunadamente, tuvo un accidente aquí cerca de New York, con el mundo espiritual, recién de 16 años. Tuvieron que pasar por ese dolor, él y su esposa, debido a que estaban haciendo su misión mundial. Desafortunadamente, en el 84, los Estados Unidos cometieron un error muy grande de ponerlo en la cárcel por evasión de impuestos. Cuando un misionero viene acá a los Estados Unidos, ellos no saben las leyes de aquí. Él ni siquiera hablaba inglés. Entonces, sus miembros cogieron algunos fondos y pusieron a su nombre, a nombre del reverendo Moon. Entonces, le andaban buscando porque dijeron que no había pagado taxes. Un pastor no paga taxes. Pero estaba su nombre, entonces claro, no pagaron y lo acusaron, pero era más una persecución. ¿Por qué? Porque tenía muchos jóvenes, estaba teniendo mucho éxito, compró el New Yorker, estaba bendiciendo gentes. Perdóneme el Papa, pero ni el Papa puede hacer una bendición de 3 parejas. Imagínense, él está haciendo parejas por millones. Entonces hubo mucha persecución, mucha problema, y entonces lo pusieron. Ya él de 60, más de 60 años, tuvo que ir a Danbury por 18 meses. ¿Y saben lo que hizo allá? Fue a limpiar las mesas y a lavar los platos, a servir a los americanos. Sus hijos le decían, padre, ¿por qué hace eso? Porque sus hijos llenos de rabia. No, ¿por qué América? Nosotros venimos a América a servir, a amar a América. ¿Y por qué América responde así? Y él les dice, no, regrese a su casa, regrese, tranquilos, yo estoy amando América. Sobre ese fundamento estamos aquí. Estoy amando América. Y humildemente fue y limpió las mesas, los platos de los prisioneros de Danbury, Connecticut. Y gracias a ello se fundó el clero, la asociación de cleros. Todos los ministros cristianos se dieron cuenta que a él lo están persiguiendo por evasión de impuestos. Y si ellos hacen lo mismo, la libertad de religión aquí en los Estados Unidos estaba en peligro. Entonces se unieron muchos cleros, muchos ministros comenzaron a estudiar la vida del reverendo Moon, fueron a Corea, tuvieron experiencias con Jesús allá y ahora son los que más lo están apoyando. Muchos de ellos fueron bendecidos. Padre Moon los bendijo, reavivaron, reanudaron sus votos matrimoniales
más de 144,000 parejas de cleros alrededor del mundo los bendijo cuando el padre Moon estaba en vida con su esposa. Luego se fundó la Federación Internacional de Familias. La resolución de los cleros fuera defenderemos la libertad de religión. Y así se unieron y fueron en un discurso de 50 estados. Luego se produjo la bendición de 336,000 parejas aquí en Washington. Luego de 360 millones de parejas. Y luego él dijo que la mujer tiene que elevarse al mismo nivel del esposo, del hombre, y mandó a la Madre Moon a que hable alrededor del mundo. Su primer discurso fue ante las Naciones Unidas. ¡Yeah, hermanas! Jesús dijo, cuando me ven a mí, ven al Padre. Hermanas, nosotros tenemos que llegar a decir algún día, cuando me ven a mí, ven a la Madre. Esa es nuestra meta, hermanas, ¿ok? Esta es la era de la mujer. Así es que tenemos que levantarnos, pero con humildad, ¿ok? Con amor, con esa amor de madre que nos está enseñando la Madre Moon. Aquí fue a una gira para fundar la Federación de Mujeres por Paz Mundial. Y luego muchos otros proyectos. Esta es la Fundación de Amistad, que fuimos alrededor del mundo a ayudar a los países subdesarrollados. Aquí están en, creo que Santo Domingo o uno de esos países, Bolivia. Aquí están en Etiopía. Todos esos proyectos de amistad. Y aquí la Madre Moon fue a Mozambique a cuidar a los niños, sobre todo en los orfanatorios allá. Es muy, muy, muy difícil la cosa allá. El equipo médico de Argentina, que viajó por toda Latinoamérica ayudando a los niños pobres, se convirtieron finalmente en abuelitos y continuaron con su fundación del Concilio de Paz Internacional e Interreligioso, la Unión de las Mujeres por la Paz y la industria de la pesca. El corazón de Padre Moon era, hay que dar de comer al mundo. Porque si tenemos tantos recursos naturales, hay muchos niños que mueren de hambre. Entonces, inició un entrenamiento de pesca y nos llevaba a todo el mundo a pescar. Y la idea era hacer harina de pesca y mandar a África para que los niños, la gente que se muera de hambre, tenga algo. Aquí hicimos peregrinajes a la Tierra Santa. Todos estos son ministros cleros de todas las religiones, no solamente cristianas, sino de todas las religiones. ¿Y saben lo que hicimos? Fuimos y le dimos la corona de gloria a Jesús, porque él nunca tuvo su corona. Todos fuimos y le quitamos la cruz, le enterramos, pero le dimos su manto de rey y le dimos la corona de la gloria a Jesús para liberar su corazón. Eso es el corazón del Padre Moon. No creo que hay nadie en esta tierra que ame más a Jesús que el Padre y la Madre Moon. Luego continuamos con actividades religiosas, los deportes, compramos el Washington Times, los medios que tienen que decir la verdad, noticias del mundo en Nueva York, tiempos del mundo en Latinoamérica. Ahí está también apoyándole a presidente Reagan, que también tenía un fundamento espiritual, la Conferencia Mundial de Prensa, los Angelitos en Corea, la Orquesta Sinfónica de Nueva York, en New York, las artes escénicas. Y Jesús nos dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden recibir, no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará hasta la verdad plena. ¿Están escuchando? ¿Al pan, pan y al vino, vino? Ok. Entonces, una de las conferencias que el Padre Moon dio aquí en este escenario era la salvación personal y la salvación colectiva. La salvación personal es la salvación que nos dio Jesús. La salvación colectiva es la salvación que el Padre y la Madre Moon están trayendo a través de las familias, de la bendición de familias verdaderas. Y ahí están todos los aspectos del reino de los cielos.
uno por uno. Ya les digo, todo eso está aquí. Bueno, nuestro Señor Jesús dijo en Apocalipsis, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo él. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con una vara de hierro. Y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar Jesús? Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿quién vence a Satanás? ¿Nosotros lo vencemos? No. Hay uno solo que vence a Satanás. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Wow. ¿Qué significa la piedra? La piedrecita significa el rol del Mesías. El maná escondido es la comida espiritual de Dios, la verdad. Le daré el maná escondido, le va a dar más verdad, nuevo entendimiento. Dice esa piedra angular que es de la roca, es Cristo. La roca es comida y la roca en el agua de la roca en Gadés. Entonces, todo eso está aquí. Quiero simplemente leerles un poquito de lo que él dice aquí en este libro. Dice, nunca busqué dinero ni fama. He sido encarcelado, acusado de cargos falsos 6 veces en mi vida por diferentes gobiernos y dentro de distintas fronteras, bajo el colonialismo del imperio japonés, por el régimen comunista de Corea del Norte e incluso en los Estados Unidos. Pasé por el dolor de ser abandonado con laceraciones en carne viva y derramando sangre. Hoy, sin embargo, no guardo ni la más pequeña herida en mi corazón. Ante el verdadero amor, las heridas no son nada. Si uno siente amor verdadero, hasta los enemigos se derriten sin dejar rastro. El verdadero amor es el impulso del corazón de dar y querer seguir dando. El verdadero amor es un amor que incluso se olvida del amor que ya dio y vuelve a dar. He vivido toda mi vida embriagado por ese amor. There's no more? What's going on? Did you stop it? Huh? Did it freeze? Is it working or not? Se congeló. Se congeló a propósito. Yeah. Yes. Okay. Gracias. Entonces, ¿quién es el Brendan para mí? Ahora les voy a dar mi testimonio. Para mí es el campeón de su amor por Dios. Me ha enseñado el increíble amor que él tiene a Dios. Es el campeón en descubrir el crimen de Satanás y lo venció. Yo tuve un sueño en donde yo lo vi peleando con Satanás. Ese es mi testimonio. Mi segundo día, 7 días de ayuno, lo vi peleando con Satanás. Para mí, él es mi Mesías. Él es mi Salvador. Fue campeón en ejemplificar la vida de un ser humano verdadero. Campeón en el conocimiento del mundo espiritual.
campeón en su amor por Jesucristo, campeón en la comprensión de la Biblia, campeón en conocer dirección de la historia humana. Tuve la oportunidad de ir a pescar con él, de estar con él todo un día entero. Me gané un premio por traer gente a Washington Monument, la mayoría de ellos puertorriqueños. ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí? ¡Ah, wow! Ya. Junio del 76 hasta el día de hoy. Entonces, yo había pedido a Jesús que me guíe, porque encontré al principio. Y cada vez que iba a mi casa me perseguían. Y un día mi mamá me dice, dice, ya te uniste a ese chino, ya no eres mi hija, no vengas más. Y me quedé, dijo, no. Entonces regresé a la iglesia y me puse a orar. Digo, ¿qué, Padre? Ya no tengo papá, ya no tengo mamá. Y si tú dices que el padre y la madre no son mis papás, pues tienes que darme algo. Dame un sueño, por favor. Y me gané el premio de ir a pescar con él. Lo más importante es que estuvimos todo el día pescando. Cuando ya regresamos en la noche, fuimos a la cena. Y en la cena, oh boy, it's still. Oh, okay. Pero antes de eso, okay, ya, en la cena, me pidió que de dónde era, qué tiempo yo estaba en la iglesia. Le digo 4 meses. No, bueno, ven aquí, me agarró de la mano y se acordó de mí y me dice, Nancy, ven, siéntate aquí. Y me sentó entre el padre y la madre y ahí sentí, wow, esos son mis padres, son mis verdaderos padres. Luego vino el tiempo de emparejamiento, en donde también, sí, no aquí. Ok, ahí estoy yo de 23 años, mi esposo de 23 años. Y yo le había pedido, yo conocía a muchos hermanos, le digo, Dios mío, que no me des este, no me des este, no me des este. Entonces los veía y dije, no, los veía y dije, no. Pero una vez le digo, ok, cerré los ojos, ok. Primero, que no lo conozca. Segundo, que tenga por lo menos la misma fe que yo tenga. Okay. Y éramos 1000 hermanas de aquí y 1000 hermanos de allá, en el New York. Y yo ahí buscando, y de repente le llama ya bien lejos, lo llama mi esposo y dice, hey, ven acá. Y lo trae acá y me lo pone aquí. Yo lo veo, qué bueno, no lo conozco. Segundo, lo que tiene lentes. Tercero, es más alto que yo. Y seguimos caminando hacia arriba. Y cuando llegamos arriba, me queda mirando con unos ojitos bien puros y me dice, yo tengo total fe en el Padre Moon. Digo, wow, este tiene fe. No me preguntó ni mi nombre, ni de dónde era, ni nada. Simplemente me dijo, yo tengo absoluta fe en el Padre Moon. Ok, ¿cómo te llamas? Salita, ¿cómo te llamas? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 26 de julio del 56. Wow, ¿cuál es tu cumpleaños? 24 de julio del 56. Yo vengo de Sudamérica, bien lejos del Ecuador, y él viene desde acá del norte, desde New Jersey. Pues me dice, ¿cuándo te uniste a la iglesia? Yo, el 14 de abril del 76. ¿Cuándo viniste tú? El 16 de abril del 76. Ahí me dice, ¿te gusta el cheesecake? Le digo, sí, ok, vamos. Fuimos y firmamos nuestro compromiso de que nos íbamos a conocer por 3 años y medio hasta que venga la bendición de matrimonio. 3 años y medio después nos comprometimos a construir un mundo de paz por medio de familias ideales. Eso fue hace 40 años. Oh. Este es mi primer hijo mayor.
ya está casado, tiene bueno, 3 nietos adoptados. ¿Te acuerdas que les dije que él y su esposa cuidan a niños adoptados? Mi tercer hijo con su esposa, sus 2 niños de aquí en Maryland, por eso nos venimos de Maryland. Mi chiquitico, el último, mi niña que se acaba de casar hace un año, y el último, el hijo rebelde que acaba de casarse ahora en mayo. Y ahí está toda nuestra familia. Para mí, estoy compartiendo con ustedes todo esto porque es una bendición tremenda que Dios me ha dado. Nuestro Señor Jesús dijo, todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Los invitados que están aquí por primera vez, ¿qué clase de frutos ven aquí? ¿Qué clase de frutos? Bueno, entonces si nosotros somos el fruto bueno, ¿quién es el árbol? El Padre, la Madre. Está mi viejita, mi mamá, ya está en el mundo espiritual, la puse aquí porque ella me enseñó eso. A pesar de que me acusaron, me persiguieron, después, cuando ya la bendición del matrimonio, cuando conocieron a mi esposo y uno de mis hijos, ella me dice, mi hija, hiciste muy bien. Dios te bendiga, hiciste muy bien. Yo le doy gracias a Dios, porque acuérdense, nuestros padres son la escuela del amor. Dios nos bendice a través de nuestros padres y por eso le doy gracias a mi viejita que ya está en el seno del Señor. Entonces, para mí, el reverendo Moon y la doctora Hayamu son mis padres verdaderos, son los fundadores de la Federación de Familia. Y les reto a que cada uno de ustedes busquen, por favor busquen, no es coincidencia que ustedes están aquí. Nadie está aquí por coincidencia. Yo les llamo diosidencia. Todos hemos sido llamados. Todos hemos sido escogidos. Por favor, tomen su tiempo. Escuchen, oren, pídanle a nuestro Señor Jesús porque es Él que nos ha traído aquí. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.